Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7. Hoy miércoles 7 de diciembre, siendo ya las 5 de la tarde, hora centro de la República. Vamos dando inicio a nuestra sesión de nuestro tercer espacio abierto. Así que siéntense todos bienvenidos. ¿Alguien desea entrar? Dame un segundo. Vamos a darle admitir. Listo. Pues bueno, nuestra orden del día es la siguiente, que es prácticamente lo mismo en cuanto a las cuestiones que vamos a ver que la semana pasada. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar abordando en esta sesión. Vuelvo a presentarme para todos ustedes, no es por presunción, son cuestiones de protocolo de Prepa en línea CEP que nos piden que constantemente les reiteremos quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpa, soy licenciado en Lenguas Modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en Puebla, es una institución pública, eh, con la especialidad en la enseñanza del inglés, en mi caso en cuanto a mis estudios, una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua, cuestiones de investigación, didáctica y pedagogía también, eh, y pertenezco al campo disciplinar de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. Tengo 37 años de edad, llevo ya 13 años dando clases de inglés y algunas otras cuestiones alrededor de la lingüística. El propósito de esta sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta semana, durante esta segunda semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Este es nuestro propósito de esta sesión y prácticamente el propósito de esta semana. ¿Qué tema nos toca abordar el día de hoy? Es el pasado simple. Este tema que es muy confuso para algunos, me he dado cuenta que a lo largo de estas sesiones o de estas generaciones ha habido cierta confusión en el uso del pasado simple y el uso del pasado progresivo, ¿ok? Buenas tardes a todos, Ana Karen. Ok, buenas tardes, Ana Karen Dulce de Horta. Hi, good evening, hey, good evening. Hello, good afternoon, Rosa. Em, Eso es lo que nos toca revisar. Vuelvo a hablarles de la metodología de trabajo de Prepa en línea CEP, no solamente mía, sino en general de la institución. Y recuerden que es a través de un segundo, alguien quiere entrar. Vamos a darle, exacto, listo. Trabaja bajo esta metodología denominada Flip Classroom, la cual pide que los alumnos, previo a que lleguen a las sesiones síncronas, ya hayan revisado todos los materiales, o si no todos, pero ya tienen una idea, un primer contacto con el punto gramatical o con el tema a aprender. Entonces, en este caso, que vamos a ver el pasado simple, en teoría ustedes ya debieron haber consultado los recursos de la plataforma, los videos que se les dejan cargados por mi parte, por ejemplo, ya debieron haberlos consultado para ya tener, pues, si no totalmente comprendido el tema, pero por lo menos ya saben hacia dónde vamos en esta sesión y prácticamente en toda la semana, porque toda la semana es del pasado simple. Hay otro punto gramatical dentro del pasado simple denominado used to, que ese lo veremos el día viernes. Por ahora es el pasado simple de manera general, ¿ok? Pues bueno, esperando que ustedes ya hayan consultado el material y hayan visto la información necesaria acerca del pasado simple, tengo una pregunta. Y la pregunta dice, What is the simple past tense? ¿Qué es el pasado simple? ¿Qué definición podrían ustedes dar acerca del pasado simple? Si alguien llega a cuestionarlos o preguntarles acerca de este tema gramatical, ¿cuál podría ser su respuesta? ¿Qué es el pasado simple? ¿Alguien de ustedes que guste compartir con nosotros eh, alguna idea, algún concepto relacionado con el pasado simple? Es tiempo de hacerse presentes para ir dándonos cuenta que también van entendiendo el tema, si es que ya lo consultaron, y si no, pues para también irnos adentrando a este tema. Entonces, los escucho o las escucho. ¿Qué es el pasado simple? Si alguien me pregunta, ¿cómo puedo definir el pasado simple? ¿Cuál podría ser una definición pues que yo podría tener como alumno, digamos, en mi mente cuando alguien me cuestiona acerca del uso o de qué es el pasado simple, no tanto del uso, sino qué es el pasado simple? ¿Cuál podría ser su respuesta? Ana Karen, Rosa, Atsiri, Marlene, Dulce,
alguna posible respuesta para con esta interrogante? ¿Qué es el pasado simple? Dice Ana Karen, a los verbos que se le agregan ed al final. Ok, ya tenemos al menos una idea acerca del pasado simple, dice Ana Karen. Los verbos que se les agrega ed al final. Sí, podríamos tener ya algo por lo menos a definir si es que alguien nos cuestiona. ¿Alguien más tiene alguna otra definición de qué es el pasado simple? Al momento dice Atsiri, narrar hechos que ocurrieron en el pasado. Muy bien. Muy bien, bueno, con esas dos aportaciones de sus compañeras Atsiri y Ana Karen, pues vamos adentrándonos al tema para ver si ratificamos la definición que ustedes tienen o el concepto que ustedes tienen. Bueno, aquí enfrente les puse una línea del tiempo. En esta línea del tiempo van a encontrar el pasado, el presente y el futuro. El presente, que digamos que de manera general es el que vivimos en un periodo en específico de nuestra vida. Yo siempre les digo a la mayoría de alumnos, ¿qué es el presente simple? Para que ahí podamos movernos. ¿Qué es el presente simple? O cómo puedo yo hablar de mi presente si lo traslado a este punto gramatical o verbal. ¿Qué es el presente simple? Si tú divides tu vida en periodos, por ejemplo, académicos, durante el kinder, durante, no sé, 2 o 3 años cuando fuiste al kinder, tenías actividades alrededor de ese periodo académico. Te levantabas, pues no sé, a las 7 de la mañana, te vestía tu mamá, te peinaba, te daba de desayunar y te llevaba a la escuela, jugabas con tus amiguitos, aprendías y había una rutina cotidiana durante 2 o 3 años. Termina el kinder, pasas a la primaria y durante 6 años tienes una rutina cotidiana. Entonces, digamos que no sé, si antes te levantabas a las 7 para el kinder, pues ahora te levantas pues quizás 6:30 para ir a la primaria porque entran un poquito antes. Y alrededor de todo este periodo, hablo de los 6 años, hay un constante en cuanto a mi rutina, que me levanto temprano, que hago la tarea, que regreso, que voy a la escuela, que me cortan el cabello, que me tienen que peinar. Hay toda una rutina completa durante 6 años. Ese podría ser también nuestro presente. Termina el presente, termina el periodo de la primaria, nos movemos a la secundaria y durante 3 años tengo una rutina que se parece quizás un tanto a la de la primaria y así consecutivamente. Bueno, ¿por qué les hablo del presente y no del pasado? Para que vayamos dilucidando o pensando acerca de cómo podemos emplearlo. Si durante 6 años yo hablo de la primaria, tuve actividades cotidianas, tuve hábitos alrededor de este periodo académico. Una vez que concluye y me mudo a la secundaria, o que concluye de la secundaria y me mudo al del bachiller o la preparatoria, termina el de la preparatoria y me mudo al de la universidad, vamos dejando esos hábitos o esas conductas o esas costumbres en el pasado de alguna manera. Si antes me levantaba a las 7, pues ahora que me moví a la secundaria, pues me levanto a las 6. Si antes me levantaba, no sé, desayunaba a las 7:30, pues ahora desayunaba, no sé, ahora desayuno 6:30. Hablamos de hechos, de situaciones, de actividades que ya concluyeron, ya no inciden en mi día a día, ya no tienen repercusión. Si yo quiero hablar de algo que aún tiene repercusión en mi día a día, ese ya ese no es un pasado, ¿ok? Pasado simple, toda aquella actividad o acción que ya no tiene incidencia en mi presente, se acabó, ya no existe más. Por ejemplo, ahorita que están en la preparatoria o cursando la prepa, pensemos en la secundaria, en estos hábitos que teníamos hace años quizás, que ya concluyeron, ya no inciden de ninguna manera en mi presente actual, cursando prepa en línea CEP, ya acabaron, ya no existen, ¿ok? Ese es el pasado simple en este caso. Hay varios pasados, ya vimos el pasado progresivo, ya les había explicado un poco la diferencia entre uno y otro, y les pongo esta línea del tiempo para que vean cómo va evolucionando o cómo evolucionó este chico. Digamos que el que está, pues el negrito, dirán algunos, era pequeño, decimos he was short, él era pequeño, pero ahora, en el presente, he's tall, él es alto. Ya acabó, ya no existe esa situación o ese estado en el tiempo pasado, ya no tiene repercusión en el presente, ahora al contrario, él es alto y quizás es más alto que el otro sujeto. Y de ahí nos vamos moviendo hacia los futuros, que el futuro lo veremos la próxima semana. ¿Ok? Bueno, sucede, y este es importante, ya se los había mostrado porque me he encontrado que seguimos confundiendo el uso del verbo to be.
Resulta que como lo aprendimos, como es el primer punto gramatical a aprender, es el que confundimos más y pensamos que el pasado, en este caso con el verbo to be, tiene que estar en todos lados, o el presente con el verbo to be tiene que estar en todos lados. Y no, son puntos gramaticales, son estructuras muy específicas que se tienden a combinar, pero con ciertas reglas. Bueno, el was y el were ya lo habíamos visto en el pasado progresivo, también aquí lo tenemos, y tiene un significado en específico que seguro ya lo saben, pero se lo repito. I was happy. Yo era o yo estaba feliz. He was hungry. Él estaba hambriento. She was a nurse, perdón. She was a nurse. Ella era una enfermera. It was big. Eso era o estaba grande. We were early. Nosotros estábamos temprano. Nosotros lo traducimos diciendo llegamos temprano. We were early. You were at school. Tú estuviste en la escuela. They were quiet. Ellos estaban tranquilos o callados. ¿Ok? De forma negativa, sabemos ya que al was y al were se va a negar solito. No existe aquí el didn't, no existe aquí el doesn't, ¿ok? Decimos I was not o I wasn't, he was not o he wasn't, she was not or she wasn't, it was not or it wasn't, we weren't, you weren't, and they weren't, ¿ok? Formas de negar esos estados. Ahora, ¿para qué utilizamos el was or were? No lo utilizamos para indicar ninguna acción, lo utilizamos para indicar algún estado, ya sea anímico, ya sea pasajero, y digo que yo estaba feliz. Un estado quizás en cuanto a una emoción. Yo estaba feliz, yo estuve feliz. Yo estaba hambriento, yo era una enfermera. ¿Ok? Esa es otra forma de utilizar el pasado simple, pero con el was y con el were. Aquí no indicamos ninguna acción en ningún momento. Si, por ejemplo, al momento de responder a sus actividades integradoras, ustedes quieren decir que cuando eran niños, no estoy indicando en esa expresión ninguna acción. Solamente digo when I was a child, cuando era niño, when I was a child, I played football soccer. Yo jugué fútbol. When I was a child, I studied a lot. Yo estudié demasiado, estudié mucho. La primera, cuando yo era, when I was a child, no indica ninguna acción, solamente indica un estado momentáneo, pasajero, de mi vida pasada o de algún periodo en mi historia de vida, ¿ok? No hay ninguna acción. Lo digo porque de pronto pensamos que al usar was or were indicamos alguna acción. Was or were no indica acciones, solamente estados, ¿ok? Muy bien. Me muevo a mostrarles cómo crear preguntas. ¿Alguien quiere entrar? Deme un segundo. Jordan, perfecto. Me muevo a hacer preguntas. Recuerden, y lo sigo mencionando porque algunos, no sé si no llegan a ver los videos que cargamos en YouTube. Espero que para esta semana los lleguen a ver. Se les olvida lo que evalúan las actividades integradoras y se los vuelvo a repetir. Evalúan su habilidad, es decir, la de ustedes, para reconocer el punto gramatical en la pregunta, para utilizarlo, ya sea de manera afirmativa, de manera negativa o en pregunta. Lo digo porque al momento de revisar las actividades integradoras de la semana pasada, encontramos aún en la sección de preguntas, preguntas que no vienen al caso, es decir, preguntas que para empezar tienen tiempos gramaticales que ustedes no han visto, que son de niveles quizás en cuanto a el dominio del inglés, de niveles intermedios o altos. Entonces, les vuelvo a repetir, no es solamente escribir por escribir, sino es escribir o responder haciendo uso del punto gramatical. Si la semana pasada el punto gramatical a evaluar era el presente progresivo y el pasado progresivo, ese es el titular. Afirmaciones, negaciones y preguntas con el presente progresivo y con el pasado progresivo. Eso es lo que evalúa la actividad. No se hagan bolas escribiendo solamente por escribir y enviando algo que está hecho en inglés, pero que no cumple con los puntos gramaticales. Quizás alguno que llegue a ver el video recordará o se dará cuenta por qué es que tiene un 6 o por qué es que tiene un 7 de calificación, o algunos que no tienen una calificación aprobatoria porque no sé qué escribieron, no tienen ni relación con lo que les está pidiendo la actividad integradora. Entonces ahí les puse una notita que por favor revisen y pongan atención en el punto gramatical. Eso es todo.
Vuelvo a repetir. Si la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo el lunes? La respuesta tiene que decir, yo estuve jugando. No puede decir yo jugué, no puede decir yo juego, no puede decir yo jugaré, no puede decir yo jugaría. No tiene concordancia gramatical esas respuestas. La respuesta es, yo estuve jugando. ¿Ok? Enfóquense en los tiempos gramaticales. De esta semana, el tiempo gramatical a evaluar es el pasado simple. Entonces, tenemos que encontrar dentro del uso de esta estructura el was o el were, si ustedes quieren decir cuando era niño, cuando tú eras niño, cuando él era niño, o actividades o acciones con verbos de acción, que ahorita vamos a enfocarnos en ellos, ¿sale? Bueno, ¿por qué les menciono esto? Aquí enfrente tienen la manera de cómo construir preguntas utilizando was o were para el pasado simple. Van a mover al was o were al principio. No hay mayor ciencia. Si yo ya creé una afirmación y ya dije, they were happy, ellos estaban felices, ya creé una afirmación, tomo esa como ejemplo, muevo el were al principio y digo, were they happy? Y termino con una question mark. Y eso es todo. No hay mayor cosa que hacer. Vuelvo a reiterar algo o a repetirles algo. Necesitan sujetos. Una vez más, alguien envió, creo que fueron como 3 personas, enviaron tareas y no tienen sujetos. No encuentro ningún pronombre, ningún nombre, ningún sustantivo, ningún sujeto que me indique quién hace la acción. Ustedes creen que por el hecho de que dice la pregunta, ¿qué está haciendo el hombre recargado, no sé, en el árbol? Y pusieron algunos, looking at the girl, viendo a la mujer. Ok, pareciera que está bien y algunos se les darían como bien, pero recuerden que están en un nivel básico de inglés. Y como es un nivel básico de inglés, necesitamos aprender a utilizar cada ingrediente. La respuesta ahí tendrá que haber dicho, he is looking at the girl. He is. Necesitamos un sujeto. No podemos aventar oraciones solamente con verbos y con complementos. Sujetos siempre tienen que haber. ¿Ok? Para que lo tengan en la mente. Bueno. Les pongo aquí unos ejemplos para que vayan recordando cómo utilizar was o were en en la plataforma, que de hecho también se los pide, me parece, en algunos apartados, para que se vayan acordando. Was para he, para she, para it y para I. Were para they, para we y para you. Quiero hablar de que estos dos sujetos, estas dos niñas que pelean, estaban enojadas. They were angry. Ellas estaban enojadas. Quiero decir que ese sujeto que está en azul, que es un pitufo, él está hambriento. He was hungry. Quiero decir que esos que están en la van, que van ahí en una camionetilla, están perdidos. Y digo, ellos están perdidos. They were lost. Quiero decir que Garfield, ese gato que está ahí durmiendo, está eso, como somnoliento. Y digo que él está, eso, somnoliento. Y digo, he was sleepy. They were, he was, they were, he was. ¿Ok? Sigo moviéndome para que se vayan dando cuenta y recuerden cómo utilizar esto. Quiero decir que Pitufina está contenta o feliz o alegre. She, o estaba más bien, she was content. Quiero decir que Mickey y Mimi estaban felices. They were happy. Quiero decir que Goody, el personaje me parece que es de Toy Story, Goody está apenado o estaba apenado más bien. Goody was embarrassed. Quiero decir que el señor cara de papa, él estaba confundido. He was confused. ¿Ok? Quiero hablar de estos dos personajes en la número 9 y quiero decir que ellos estaban tristes. They were sad. Hablo de nuevo de Mickey y digo, quiero decir que él estaba determinado, enfocado a lo que quería hacer. He was determined. Quiero hablar de este niño, quiero decir que él estaba todo sucio. Y digo, he was dirty. Quiero hablar de los últimos, que son los pitufos, y digo que están escandalosos, de ruidosos. Y digo, o estaban, they were loud. ¿Ok? Para que ustedes vayan acordándose de cómo utilizar estos. Bueno, pasemos al importante, aunque pareciera que el otro no lo es al expresar esto, pero digamos que este es el que realmente va o abarca prácticamente su actividad integradora, tanto uno como dos, que es el pasado simple con verbos de acción. Y decimos lo siguiente, simple past tense definition.
Simple past tense is used to indicate those actions which began in the past time and also get over in the past time. Ok. El pasado simple es utilizado para indicar o para señalar aquellas acciones que empezaron en el pasado y ahí mismo terminaron. No existen ya en el presente, ¿ok? No repercuten. Si una acción que empezó en el pasado y repercute en el presente, es decir, aún existe esa acción, ese es otro tiempo gramatical que espero lleguen a ver en algún momento y ese se le llama presente perfecto. Es otro tiempo gramatical, ¿ok? En algún momento lo aprenderán. Pero el pasado simple, acción que empezó allá en el pasado y allá mismo terminó. Ya no incide en el presente, ¿ok? Bueno, les pongo esto que justo les pide sus actividades integradoras para que se sigan enfocando en lo que cada apartado les solicita. Afirmar, interrogar o negar. De hecho, sus actividades terminan por lo regular o casi terminan en la parte penúltima con las interrogaciones, con las preguntas. Entonces, afirman, en algún apartado quizás niegan y en el último les pide o penúltimo les pide hacer preguntas. ¿Con qué van a preguntar? Con el tiempo gramatical que están aprendiendo. No es hacer preguntas por preguntar, ¿ok? Bueno, alguien de ustedes decía que el pasado simple es aquel que utiliza verbos a los cuales se les debe agregar ed. Está en lo correcto. Verbos regulares se les llama. Existen dos tipos de grupos o dos tipos de verbos, dos grupos de verbos. Ahorita los vamos a ver. De hecho, ya se los expliqué la vez pasada. Digo, I played, yo jugué. You played, tú jugaste. He played, él jugó. She played, ella jugó. It played, él jugó o eso jugó. We played, nosotros jugamos. You played, ustedes jugaron. They played, ellos jugaron. Ahora, quiero que se den cuenta lo importante que son los pronombres. Played es igualito para todos los sujetos. Si a mí se me ocurre solamente decir played football soccer, sabrá Dios de quién estoy hablando porque no me lo indica, porque played se utiliza con todos los sujetos, no tiene ni la más mínima variación. Encontramos la conjugación cuando le agregamos un sujeto. Played solito no tiene mayor significado ni sé de quién me hablan. Si coloco I, si coloco you, he, she, it, we, you and they, le estoy dando la conjugación que busco en español. Les decía alguna vez que algunos alumnos tienden a decir, profe, ¿cómo digo yo jugué fútbol? ¿Cómo digo jugué fútbol? Y siempre les digo, ¿quién? Y me responden, pues yo, ok. Para ti es lógico, en el español es lógico porque el verbo tiene toda la información, en inglés no. Y al momento que tú me dices yo, pues justo eso. Para eso te pregunté diciendo quién, para que tú te dieras cuenta qué sujeto debes utilizar al principio. Y si dices que es yo, pues yo lo pones. Si dices I, y ahora arrojas algún verbo de tu lista de verbos que esté en pasado. Por ejemplo, les traigo los verbos con sus versiones que van ustedes a utilizar. No necesitan verbos en infinitive para hacer afirmaciones. Lo que necesitan son verbos que estén en past tense. En sus listas de verbos que la misma plataforma les asigna o les da, busquen la sección de past tense y esos son los que necesitan. No necesitan past participle, necesitan el de past tense, aunque los de ed son igualitos, se darán cuenta los irregulares. Ahora, ¿cómo creo una oración? Piensen de quién o sobre quién quieren hablar. Si quieren decir que yo abrí la puerta, por ejemplo en opened, ya tienen ahí opened. Váyanse a su lista de verbos, busquen un verbo, dicen opened con ed. Ok, ahora pienso en quién hace la acción. Ah, pues yo busco en mi lista donde tenga, no sé, los pronombres y busco como digo yo en inglés. Ah, pues resulta que es I. Listo, ya tengo mis dos primeros ingredientes para expresar una idea. Y digo, I opened. Yo abrí. Ajá, pero ¿qué abrí? Ah, pues la ventana. No sé cómo decir la ventana, fue lo que les dije la vez pasada. Váyanse al traductor y quizás en el traductor ahí sí ponen la ventana. Y les dice, no sé la traducción, the window. Ok, ya tenía mis dos primeros ingredientes. I opened. Ahora solamente le agrego esto que me dio el traductor, the window. I opened the window. Yo abrí la ventana. Ah, pero todavía se escucha un poco, pues sin terminar mi idea. ¿Cuándo? Esta mañana, ayer, ¿cuándo? Ah, ayer, yesterday. Y entonces digo, I opened the window yesterday. O por ejemplo, abajo dice,
I opened the door this morning. Yo abrí la puerta esta mañana. Formas sencillas de comenzar a construir. ¿Por qué les menciono de nuevo esto? Vi algunas tareas que me enviaron que está muy claro que esta tarea está hecha en el traductor toda, desde el inicio hasta el final está hecha completamente en el traductor. Y les puse ahí alguna nota, que en primera no está el punto gramatical y en segunda hay varias cosas en cuanto a la sintaxis y sobre todo en la redacción desde el español que hay, pues ahí hay algunas áreas de oportunidad. Me di cuenta, lo voy a decir para que ustedes al momento de escribir en español, enfóquense en esos detalles al momento de escribir en español y utilizar el traductor. Si desde el español tengo errores, esos mismos errores se van a ver reflejados en el traductor. Por ejemplo, hay alguien que puso, yo voy a la escuela. Solamente estoy dando ahí algo de lo que me acuerdo. Yo voy a la escuela. Y ala lo juntó al momento de redactar. Ala. Ok. A va separado de la. A es un artículo indefinido, la es un artículo definido. Entonces, no van juntos. Si los junto, es decir, pongo A-L-A, ala, esa es una ala de pollo. Y al momento de que el traductor me dé justo la traducción de ala, y si lo junto, me va a dar winged, que es un ala de pollo. Entonces, alguien no redactó bien desde el español y está ala de pollo ahí justo escrito y dice I win school, algo así me parece que decía la oración. Yo, I go win the school, por ahí va. Y está mal. Lo redactó mal desde el español y el traductor le dio pues lo que ella prácticamente redactó en el español. Entonces, traten de escribir bien desde el español y si hay algo que me está marcando error, traten de corregirlo antes de que lo pongan en el traductor. ¿Ok? Bueno, les repito, utilizamos verbos que están en la sección de past tense, solamente esos, verbos regulares. ¿Y por qué son regulares? Porque tienen una regularidad. Todos y cada uno de ellos terminan con ed. Todos y cada uno de ellos. ¿Cómo me los puedo aprender? No me queda de otra más que estarlos repasando, estudiando, quizás memorizándolos para que mi mente vaya ahí cargando la información y se vaya guardando pues a mediano o largo plazo esa información, una lista completa de verbos regulares. Existen verbos irregulares, se los había dicho la semana anterior. Los verbos irregulares nunca cambian parcialmente o cambian totalmente. Estos que están aquí cambian parcialmente. Built con D, built con T, built con T. Esas dos últimas versiones cambiaron o difieren de la primera versión y así le sucede a todos ellos. Son verbos irregulares. ¿Cuáles necesito para hacer oraciones? No necesito los de infinitive, necesito los que están en past tense. Quiero decir que yo construí mi casa. Voy a ver el verbo construir. Ok, en infinitive, built con D. Ese no lo necesito. Necesito el que tiene T, built. Ok, busco un sujeto. ¿De quién quiero hablar? De mí. Y digo I. Ya tengo I, busco el de past tense, built. I built a house. Yo construí una casa. I found my keys. I had a girl. I sent a letter. Y voy utilizando quizás cada uno de ellos. ¿Ok? Solamente los que están en past tense. I found my keys in my car, dice ahí el ejemplo. Eso es en afirmaciones. Ahora, algo importante. Solamente utilizo verbos en past tense, en su versión de past tense, cuando afirmo. Póngale por ahí una nota si es que están ahorita tomando alguna notita en su libreta o en alguna hojilla por ahí. Solamente utilizo verbos en past tense cuando afirmo, cuando hago una oración positiva, cuando estoy afirmando. I found my keys in my car. Ahí sí utilizo los verbos que están en past tense. ¿Cuándo no voy a utilizar los verbos que estén en past tense? Pues resulta que no voy a poderlos utilizar cuando niego o cuando pregunto. Cuando niego, va a aparecer un auxiliar que me va a ayudar a decir no en pasado. A ese auxiliar necesito agregarle solamente el not. El auxiliar estelar de esto es el did, obviamente más el not. Y digo, I did not find my keys in my car. Regreso a la oración anterior para que vean.
Found es una afirmación y tomé el verbo que está en la sección de past tense. Y vean, found. Afirmé. Yo encontré mis llaves en mi carro. Niego y para negar regreso ese found a su versión sencilla por infinitive y digo find. ¿Por qué lo voy a regresar? Porque ya tengo un auxiliar y el auxiliar es el did, que es el estelar del pasado simple. Ese did me va a ayudar a ya no tener que buscar conjugaciones de los verbos. Los tomo simplemente de la sección de forma de infinitive y se los agrego después del not. Y digo, I did not find my keys in my car. ¿Cuándo voy o cuándo no voy a utilizar de nuevo los verbos en past tense? Cuando hago preguntas. ¿Ok? Les pongo un ejemplo aquí en cuanto a negaciones. I did not open the door this morning. Yo no abrí la puerta esta mañana. Open lo tomé de infinitive. No lo puse con ed porque estoy negando. Cuando, como les decía, no voy a utilizar los verbos en past tense, cuando pregunto. Y cuando pregunto, voy a iniciar mis preguntas con un auxiliar. En el caso del pasado simple, su auxiliar es el did. Con ese inicio. Cuando utilizo esta estructura es porque voy a tener respuestas de sí y de no. No hay mayor complejidad en la respuesta. La pregunta dice, ¿Did you find my keys in my car? ¿Encontraste las llaves en mi carro? ¿Qué me pide como respuesta? Decir, estuve corriendo, estuve buscando en tu carro. No, solamente me pide decir sí o me pide decir no. Y la respuesta es, yes, I did, no, I didn't. ¿Ok? Y repito, find lo tomé de infinitive. ¿Por qué? Porque ya no necesito ponerlo en pasado porque ya tengo el did al principio. ¿Ok? Ejemplo con open. Y digo, did you open the door this morning? Open. No lo tomé del past tense, lo tomé de infinitive. ¿Por qué lo tomé de infinitive? Porque ya tengo el did al principio. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿me van entendiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta para que pasemos a algunos ejercicios e ir verificando qué también tienen este punto gramatical en su mente, qué también lo van utilizando? Dice Jordan, good afternoon. Hey Jordan, good afternoon. Dudas, preguntas, ¿está todo claro? ¿Me van entendiendo? Díganme sí, díganme no, para que yo sepa y podamos seguir avanzando y les toca ahora participar a ustedes. Así que los leo, los escucho. ¿Todo claro? Sí, no. Díganme, háganse presentes para yo saber que siguen despiertos y no se han dormido. Gracias, Jordan. Gracias, Karen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marlene? Buenas tardes. Atsiri, gracias, Atsiri. Yo tengo una duda. Dime, Marlene. En la parte de las preguntas. Sí. Bueno, había visto yo un recurso para hacer preguntas que comienza por el auxiliar TIC, pero cuando es en pregunta de la que es WH, pues, o where o we, que comienza por esa misma, ¿no? Por what, de, luego se sigue el auxiliar, ¿no? Y luego el complemento y el sujeto. Pero mi pregunta es, por ejemplo, en la actividad integradora 4, donde vamos a realizar las preguntas, yo en español puedo preguntar, ¿a qué edad comenzó a trabajar? ¿Cómo puedo yo realizar ese tipo de preguntas en inglés? Ok, perfecto. A ver, te voy explicando. Queramos o en inglés, y de hecho igual en español existen dos tipos de preguntas, preguntas sencillas o cortas de sí o de no, y preguntas que requieren mayor información, las double-edged questions, justo las que tú estás mencionando. Cuando requiero que alguien solamente me diga sí o no, utilizo auxiliares desde el inicio, ya sea el do, ya sea el did, ya sea el will, ya sea el should o cualquier auxiliar. En este caso es el did. Y cuando una pregunta inicia con el did, la respuesta va a terminar siendo sí o va a terminar siendo no. Cuando quiero tener información aún más precisa, utilizo las double-edged questions. Si quiero hablar de alguna acción o de alguna actividad que se cometió, puedo comenzar estructurando para que se les quede en la mente. Y de hecho aquí creo que tengo el ejemplo adelante. Dame un segundo para de una vez enfocarme en esto que me preguntas. Dame un segundo, a ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está, mira, justo. Aquí están. Mira, quiero hacer preguntas sencillas, es decir, solamente quiero que me digan sí o que me digan no.
La pregunta dice ahí, ¿Did your friends last weekend? Sé que voy a utilizar sí, es decir, el verbo en su forma simple, porque ya tengo el did you see your friends last weekend? ¿Viste a tus amigos la semana pasada? Preguntas sencillas. Sí, no. ¿Trajiste tu laptop a las clases? Sí, no. ¿Hiciste tu cama esta mañana? Sí, no. ¿Encontraste tu maleta ayer? Sí, no. Esas son las respuestas, ¿ok? Ahora, quiero hacer preguntas más complejas, no solamente que me digas sí o que me digas no. Agrego las double edge questions. ¿Dónde? Al principio. Es decir, ya aprendí a hacer la estructura con el did. Lo único que necesito agregarle al principio es when, what, who, where, why or how. Por ejemplo, did you see your friends last weekend? Puedo decir why did you see your friends last weekend? ¿Por qué viste a tus amigos la semana pasada? Traducciones de las double edge questions. When, cuándo. What, qué. Who, quién. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. Y puedo utilizar alguna de ellas. Por ejemplo, vuelvo a repetir la primera. Why did you see your friends last weekend? ¿Por qué viste a tus amigos la semana pasada? What did you see your friends last weekend for? ¿Para qué viste a tus amigos la semana pasada? El for va al último. Y digo, what did you see your friends last weekend for? ¿Para qué viste a tus amigos la semana pasada? Where did you see your friends last weekend? ¿Dónde viste a tus amigos la semana pasada? How did you see your friends last weekend? ¿Cómo viste a tus amigos la semana pasada? O when did you see your friends? ¿Cuándo viste a tus amigos? Le quito last weekend porque si le pongo last weekend pues ya tengo la información de cuándo los vi, pero estoy tratando de averiguar previo a ello a que me respondan, ¿no? Busco esa información de cuándo es que los vi. When did you see your friends? Ok. La pregunta que tú me estás dando es justo, digamos, los detalles que cometen la mayoría de alumnos. Tratan de traducir exactamente como lo decimos en español y sucede que muchas veces no se traduce de forma literal, sino buscamos una manera de dar esa pregunta o buscar una manera de cómo es que se estructura en inglés. Me preguntaste que a qué edad, algo así, ¿verdad? ¿Se conocieron por ahí? Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, la pregunta que yo planteé es ¿a qué edad comenzó a trabajar en la Ciudad de México? Ok. Entonces, esa es como que dije, ¿cómo la voy a convertir en qué tipo de pregunta? Pero yo ahorita como me está explicando, entonces pues ya tendría yo que modificar la pregunta de español a inglés, ¿no? Sería como ¿qué edad tenía? Puedes, una más sencilla, porque esas preguntas, las de a qué edad y cosas como esas, les causan conflicto a los alumnos. Y yo siempre les digo, ok, estás hablando de un periodo de tiempo, ¿por qué no utilizas cuándo? Y en lugar de preguntarle a qué edad, pregúntale, ¿cuándo empezaste a trabajar en la fábrica? Y quizás su respuesta diría, pues cuando tenía 18 años de edad. ¿Me vas entendiendo? Sí, claro, exacto. ya le entendí más, o ya está un poquito más clara lo que voy a realizar, pero también tengo un poquito de problema en lo que son los sujetos. Aquí en la actividad tengo que hacerle yo las preguntas. La pregunta la planteo a la persona, o sea, es en el sujeto she, ella, no, o yo, o cómo. Sencillo. Es igual que en español, no te preocupes. Está bien que lo preguntes porque es justo lo que encuentro en las actividades integradoras de esta semana en generaciones anteriores. De pronto no sabemos a quién le tenemos que preguntar. Digamos que yo me siento contigo a hacer la actividad integradora y yo soy el entrevistador, tú eres el entrevistado. Te estoy preguntando de manera directa. Y si te voy a decir, por ejemplo, Marlene, ¿cuándo viste a tus amigos? Ok, te estoy hablando de tú o quizás te estoy hablando de usted, si es que quiero ser muy formal. Solamente son dos sujetos a aclarar o a colocar en la pregunta, ya sea you en inglés, es el mismo significado tanto para tú como para usted. Y si yo te estoy preguntando de manera directa, no puedo utilizar she porque en nuestra conversación estoy yo y estás tú. Si me hablas de ella, no me estás hablando, o más bien dicho, no te estoy preguntando a ti, sino por ejemplo le estoy preguntando, no sé, a Dulce y quizás te veo a ti y digo, oye, Marlene, ¿hizo la tarea Dulce? Ok, ahora sí averiguo información de alguien más. No sé si me vas entendiendo. Lo que se reporta en la actividad es de manera directa hacia el sujeto, es decirle, ¿cuándo te casaste? ¿Cuándo fuiste a la escuela? Tú.
te casaste, hablo de tú. ¿Me vas entendiendo? Sí, ajá, sí, ahora sí que en conclusión todas las preguntas tienen que ir con las preguntas que la respuesta debe ser un poquito más amplia, ¿no? Porque por lo mismo vamos a escribir las respuestas. Exacto. Siempre, En la, siempre y cuando, perdón que te interrumpa, siempre y cuando vayas a averiguar información directa de esa persona. Pero, por ejemplo, si vas a entrevistar, no sé, a tu abuelita y le vas a decir a tu abuelita, oye, abuelita, ¿cuándo se casó mi abuelo? Oye, abuelita, ¿cuándo falleció mi tío? Ya no hablo de manera directa con la abuelita, sino hablo de él. Y digo, ¿cuándo falleció él? Siempre trata de buscar los sujetos para que sepas cómo traducirlos. ¿Cuándo falleció ella? ¿Cuándo falleció mi abuelita? ¿De quién hablo? De ella. ¿Cuándo falleció mi abuelito? ¿De quién hablo? De él. Entonces, ese es el sujeto que va en la pregunta. Ok, igual en las respuestas tendría que, ahí sí entra el she, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando la respuesta sea de ella o de él. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuándo te casaste? O, por ejemplo, una pregunta de sí o de no. ¿Te casaste a los 20 años? ¿Qué me respondes? Sí, ¿no? Dices, O sea, sí, eso me me pregunta casé. la respuesta. Dices, sí, me casé. Pero si pones el she, dices, sí, ella se casó. ¿Cómo ella? Te estoy preguntando a ti. ¿Me vas entendiendo? Te digo, ¿te casaste a los 20 años? Tu respuesta en tu mente tendría que ser, sí, sí me casé. Yo. Sí, sí me casé. La respuesta es, yes, I did. Si yo me casé. ¿Me vas entendiendo? Un Sí, poquillo. bueno, sí. Sí, es que sí se me hace un poquito confuso. Bueno, respondiendo en esa pregunta que le mencioné en un momento, ¿a qué edad Sencillo, comenzaron? mira, te doy un tip sencillo. Si tú encuentras en la pregunta el you, que te estén preguntando a ti directamente, en tu respuesta tendrá que ir el I. Así de sencillo. Si tú encuentras en la pregunta un she, la respuesta tiene que tener un she. Si tú encuentras en una pregunta el he, en la respuesta tiene que estar el he. Y así sencillo. Pero si encuentras un you, la respuesta tiene que estar con un I. Con una como de yo. Uh-huh. Okay. Exactamente. Sí, muchas gracias, ya me quedó más claro. Ok, de nada, Marlene. Dice Ana Karen, eso funciona como en el español con las preguntas cerradas. Sí, de hecho, así justo. Es muy similar al español, no difiere tanto. Hay unos detalles, hay mínimos, pero no difiere tanto. Pero sí, esa es la idea, Ana Karen. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que está perfecto que pregunte, porque ese es justo los errores que encontramos al momento de redactar. Y les voy a decir otro. De hecho, sucede mucho en esta actividad integradora 2 también, porque ahí es donde empiezan a ustedes a crear más preguntas porque van a entrevistar a alguien. Y como tienden a utilizar el traductor, yo siempre les digo, de hecho se los puse, me parece que algunos en las recomendaciones, las sugerencias de la actividad 1 y 2. Cuando ustedes utilicen el traductor, digo, no está penalizado utilizar el traductor, pero es obvio cuando lo utilizan, sobre todo cuando no saben de quién hablar y hay ambigüedad en las preguntas o en las, pues sí, de hecho en las preguntas. Digo, por ejemplo, ¿cuándo se casaron? Ok, ¿quiénes? ¿Ustedes? ¿Ellos? ¿Cuándo se casaron? ¿De quién hablo? Si yo no soy claro al momento de redactar la pregunta, el traductor va a tratar de interpretar con la base de datos que tenga de qué sujeto estamos hablando. ¿Cuándo se casaron? ¿Quién podría ser el sujeto ahí? ¿Ellos? ¿Ustedes? Y si digamos, ustedes le están preguntando a su papá o a su mamá y les están hablando de manera, pues no sé, un tanto propia con el usted y le dicen, ok, mami, papi, ¿cuándo se casaron? Ustedes. Bueno, entonces ese ustedes lo redactan desde el español y en lugar de ponerle en el español ¿cuándo se casaron? Pues ponen ¿cuándo se casaron? Ustedes. Y ayudan al traductor para que no tenga esta ambigüedad. Porque les vuelvo a repetir, si digo ¿cuándo se casaron? Ok, si no tengo mayor contexto, no le doy mayor información al traductor, él tratará de interpretar lo que tenga. Y les digo, es un tanto ambigua. Podemos hablar de ellos o podemos hablar de ustedes. ¿Cuándo se casaron? Ellos. ¿Cuándo se casaron? Ustedes. Otra. Yo juego fútbol o yo jugué fútbol, que eso es lo que también tienden a errar en algunas cuestiones como esas. Juego fútbol, jugué, a ver, esperen, déjenme acuerdo bien ese ejemplo que también lo vi en la actividad en la generación anterior y les puse ahí también que el problema ahí está en los acentos. Ese verbo no tiene acento y el traductor le aventó otro sujeto. Ahorita me acuerdo de ese ejemplo.
y le aventó otro sujeto, porque ese sujeto podía ser interpretado como él o como ella. Como no le puso acento al verbo en pasado, el traductor interpretó que estaba hablando de él o de ella y le aventó he y le aventó she. Eso está hecho en un traductor porque hay errores de redacción y el traductor pues trata de interpretar con base a lo que él tenga pues a la mano. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer para ver si ustedes me entendieron o no me entendieron? Les voy a poner ejemplos similares a lo que ya habíamos hecho, sobre todo porque estos ejemplos me dejan o me permiten ver si sí entendieron, si no entendieron, si sigue habiendo errores ahí en cuanto a la redacción. Bueno, tengo dos ejemplos para ustedes. Ustedes busquen cuál desean, ya sea el uno o el dos, el que ustedes gusten y manden. ¿Qué van a hacer? Van a ordenar esos ingredientes. She invite you to the party. Solamente ordénenlos. Ahora, ¿de qué manera los van a ordenar? En afirmativo, en negativo y interrogativo. Si yo afirmo, hay una forma en específico de afirmar. Si yo niego, hay una forma en específico de negar. Si yo pregunto, con una pregunta pues un tanto cerrada, o cerrada más bien, hay una forma de estructurarla, ¿ok? ¿Cómo afirmo diciendo que ella te invitó a la fiesta? ¿Cómo digo ella te invitó a la fiesta? Les adelanto, invite es un verbo regular. Su forma en afirmativo tiene que terminar con una ed, o en este caso solamente con una d porque ya hay una e. Ya prácticamente les di la información. Entonces, ¿cómo digo ella te invitó a la fiesta? ¿Cómo digo ella te invitó a la fiesta? En afirmativo. Ok. Una vez que hayan hecho eso, traten de negarlo. Y como digo, ella no te invitó a la fiesta. Recuerden que cuando negamos, los verbos que ya les habíamos puesto de o tenían su versión en pasado simple, regresan a su forma simple. La forma simple es justo como aparece en el ingrediente desde la uno. Esa es su forma simple, might. Si pregunto, ¿cómo pregunto? ¿Ella te invitó a la fiesta? ¿Cómo inicio mi pregunta? Ya les dije el auxiliar que inicia la pregunta. ¿Cómo digo? ¿Ella te invitó a la fiesta? Y recuerdo que cuando utilizo el did para hacer preguntas, los verbos regresan a su forma simple. Así como aparecen en la línea de la uno o de los ingredientes uno, donde está el número uno, esa es su forma simple del verbo. ¿Ok? Ya les di prácticamente la respuesta. Ahora espero que lo redacten, que me permitan leerlos para que quede evidencia de que algo se va quedando en su mente y como les decía, las autoridades, los agentes educativos, aparte de mí, de Prepa en Línea CEP, puedan verificar que están siendo partícipes de su propio proceso. ¿Ok? Voy con el 2 y digo, ellos terminaron su proyecto la noche pasada. Terminaron, en este caso finish, es un verbo regular. Si es regular, termina con ed. Y digo, ellos terminaron su proyecto la noche pasada. Si ya hice la afirmación, ahora ¿cómo hago la negación y digo que ellos no terminaron su proyecto la semana pasada? ¿Cómo digo, terminaron su proyecto la semana pasada? En cuestión de pregunta, ¿cómo lo hago? Voy leyéndolos, elijan el uno o elijan el 2, lo necesito en sus tres versiones para ir verificando que también se va quedando esto en su mente y pues obvio que dé evidencia de su participación. Dice no, Ana Karen ya, eso funciona como, ok. Jordan, she invite you to the party. Casi, Jordan, te falta la D al final del verbo. Ya casi, prácticamente te di la respuesta. Dice Dulce, she invited you to the party. Excellent, así está. Rosa, she invited you to the party. Exactamente. Marlene, nos dio las tres, Marlene. Veamos que también lo hizo Marlene. She invited you to the party. Perfecto. She did invited you to the party. Casi. Después del did te falta la negación. Ahí solamente colocaste el auxiliar. Necesitamos negar y para negar necesitamos el not después del did. Ese es el único detalle, Marlene. She did not invite you to the party. Pregunta, ¿did she invite you to the party? Excellent. Solamente en el to le pusiste una I, pero me imagino que fue error de dedo. Va ahí una O. 1 y 3 está perfecto. La 2, es decir, la negación, tiene este error que te estoy marcando. Falta un not. Por ahí corrígelo. Jordan, excellent Jordan, invited. Ana Karen nos dice, she invited you to the party. She didn't invite you to the party. Did she invite you to the party? Perfecto, Ana Karen. Así, justo. Así de sencillo. ¿Ok? Atsiri dice, afirmativo, she invited you to the party. Negativo, she didn't invite you to the party.
Ok, solamente te falta la pregunta, Atsiri, y ya estamos del otro lado. Dice Marlene, she did not invite you to the party. Excellent. Casi. No, perdón. ¿Cuál excellent? Te falta el verbo. Era lo mismo que ya habéis escrito anteriormente, solamente te faltaba agregar el not entre el did y el invite. Y digo, she did not invite, y después el resto, you to the party, Marlene. Ese es el único detalle, ¿ok? Jordan, she isn't you to the party. No, aquí no existe el is, aquí no existe el was, aquí no existe el were, aquí existe el did con el not, más el verbo. She didn't invite you to the party. She didn't, ¿ok? Verifica o checa cómo lo hicieron tus compañeras, cómo lo hizo Atsiri, que está bien, cómo lo hizo Marlene, me parece, no, Ana Karen, que también está bien, chécalo aquí en los comentarios y te darás cuenta cómo lo crearon. Aquí el titular es el did, aquí no existe el is, aquí no existe el was, no existen, esos son de otros tiempos gramaticales. El titular del pasado simple es el did. Dulce, perdón, Marlene, Esther, ok, Rosa Esther, she didn't invite you to the party, perfecto, así justo, no, tampoco, perdón, me emociono a veces y no me doy cuenta del detalle. Recuerda que cuando tienes el did, hablo de Rosa Esther, cuando tienes el did más el not, los verbos regresan a su forma simple, y la forma simple de invite es la misma que aparece separada ahí con las diagonales, ahí en el 1, esa es su forma simple, sin el d, regresa a su forma simple. Solamente le pones la D cuando estás afirmando. Dice Marlene, she did not invite you. Sí, perfecto. Ahora sí, esta está perfecta, Marlene. Dulce, she didn't invite you to the party. Ok, está bien, solamente que esa afirmación y las afirmaciones no terminan con la question mark. Solamente eso, Dulce. Si fuera pregunta, colocas primero el did, después el resto de la información. Ok, así, interrogativo. Did she invite you to the party? Está bien, Atsiri, solamente te falta la question mark, es decir, el signo de interrogación. Y ya de ahí está hecho. Rosa Esther dice, ok, perfecto. Muy bien. Corrijan los detalles que les acabo de mencionar y traten, vean, aquí están las respuestas. She invited you to the party. She didn't invite you to the party. And did she invite you to the party? En las últimas de abajo. They finished their project last night. They didn't finish their project last night. They finished their project last night. ¿Ok? Ahí ven las respuestas para que se puedan guiar y saber si sí lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Ahora, les recuerdo lo mismo que les dije la semana anterior. En su libreta, anoten ejemplos. Básense en ejemplos para que al momento de hacer su proyecto integrador, sobre todo allí es el gran problema de varios alumnos. Al momento de llegar al proyecto integrador donde pues ya se pasaron los días y ya se nos olvidaron las estructuras gramaticales, les decía yo, lo sugiero siempre a los alumnos, vean qué estructura gramatical les está pidiendo. Si encuentro un did al principio, voy a mis notas y veo, pasado simple, lo tengo con el did. Ok, así se estructura. ¿A qué me refiero con esto? Traten de aprenderse las estructuras con un ejemplo. Si alguien me dice pasado simple, digo I played football soccer. Si alguien me dice presente progresivo, I am playing football soccer. Si alguien me dice pasado progresivo, I was playing football soccer. Con play me aprendí esos 3 tiempos gramaticales. Solamente me falta analizarlos para saber cómo se estructuran o qué ingredientes o peculiaridades tiene. Vuelvo a repetir. Pasado simple. I played football soccer. Presente progresivo. I am playing football soccer. Pasado progresivo. I was playing football soccer. Eso es afirmación. Negación. I did not play football soccer. I am not playing football soccer. I was not playing football soccer. Pregunta. Did I play football soccer? Am I playing football soccer? Was I playing football soccer? Con play football, con eso me aprendí las 3 estructuras gramaticales. Traten de hacer algo similar para que sí vean cómo se va moviendo cada idea en cada estructura gramatical, ¿ok? Una sugerencia, ya ustedes sabrán si la toman o no. Bueno, su actividad integradora es muy parecida a esto que les puse aquí enfrente, que les pide una de estas actividades, les pide hablar de un momento pues importante en su vida. Y aquí, por ejemplo, dice el título, The Happiest Day of My Life, el día más feliz de mi vida. Ahora,
¿Por qué les puse este texto? No en sí para que lo copien, sino para que si ustedes ya son hábiles creando este tipo de párrafos, adelante. Pero si aún no son hábiles haciéndolo y aún están recurriendo al traductor, les pido que mejor no los hagan y mejor avienten oraciones de manera aislada. Es mucho mejor, aunque ustedes no lo crean, porque me permite darme cuenta que sí se les va quedando en la mente estos tiempos gramaticales. Si aún no saben tejer, entramar textos, no lo hagan, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que eso está hecho completamente en el traductor. Se pusieron a escribir, lo aventaron al traductor, copiaron y pegaron. Yo prefiero, y aún así tendrán una buena calificación, en que hagan oraciones aisladas y digan, no sé, el día más feliz de mi vida fue cuando mi hija nació, punto. No sé cómo conectar esa idea con la segunda, así que pues mejor no lo averiguo y ya me quedé con la primera idea, listo. Mi hija tenía, no sé, un problema de salud, punto. Yo estuve muy feliz, punto. Mi esposo me regaló un ramo de flores, punto. Y me voy moviendo. Aunque ustedes no lo crean, eso es preferible porque me dejan ver que van creando ya oraciones quizás sencillas, pero ya comienzan a crear y expresarse, que eso es lo que calificamos, como les dije, la habilidad para utilizar las ideas o los puntos gramaticales y sobre todo que sean hábiles entendiendo lo que pide la pregunta y dándose a entender. Ya desde ahí están del otro lado, ¿ok? Si aún no pueden hacer esto que está aquí enfrente, prefiero que no lo hagan y prefiero que se enfoquen en cosas muy, muy básicas, pero que lo puedan crear. Dice uno de sus compañeros, a mí me pasa y precisamente hago eso y termino la oración y empiezo otra. Así, justo, justo. Recuerden que estamos en un nivel básico. Si ya estuviéramos en un nivel intermedio o avanzado, oraciones sencillas no son viables porque ya no pertenecen a ese nivel. Este es un nivel básico y así es lo que necesito que hagan. No básico de sencillo o simple, sino básico de base, ¿ok? Porque son bases para comenzar a entramar otras cosas más complejas. Una vez que ya aprendan a utilizar conectores, linking words y cosas como estas en cuanto a la redacción, pues ya pueden hacer ese tipo de cosas. Si aún no lo hacen, oración sencilla, punto y me muevo a otra. Oración sencilla, punto y me muevo a otra. ¿Cómo constituyo, hago mi oración? Un sujeto que haga una acción y que me dé una idea completa de esa oración. Yo juego fútbol. Sujeto, yo. Juego me indica la acción. Fútbol es el complemento. Punto, me muevo a otro. Él juega fútbol. El sujeto. Juega verbo. Fútbol, complemento. Y me muevo a otra oración. Y así me voy moviendo. Prefiero que hagan eso. Yo otorgo mejor calificación a eso, a que sean textos y textos, que créanme, está más claro que eso está hecho en el traductor y ni siquiera tiene concordancia gramatical a lo que se está evaluando, ¿ok? Bueno, es una sugerencia. Muy bien. Vamos llegando a nuestra parte final y estos 5 minutos escucho sus dudas, sus preguntas, en qué desean que los ayuden, tienen alguna duda en particular, alguna pregunta, ya algunos de ustedes ya participaron, ya me hicieron saber sus dudas, sus preguntas, los demás, díganme algo en específico que desean apoyo, quizás no sé, en listas de verbos, no lo sé, en algo que ustedes requieran. Es tiempo de escucharlos. Díganme si hay alguna duda, digan sí. Si no hay ninguna duda, digan no. Y así pues ya podré yo saber que siguen atentos a todo esto. Ana Karen dice, todo bien, gracias. Rosa, te escucho. Hola, asesor, compañeros, buenas tardes. Oiga, asesor Daniel, pues yo sí estoy preocupada. No sé si recuerda usted acerca de la actividad que se envió vacía y me dio allí algún tiempito. Lo que pasa que yo la revisé, maestro, y está completa mi actividad, está contestada, tiene las respuestas. Y pues no sé, la volví a guardar, hice ahí en el nombre de, y la volví a guardar y la subí, nada más que pues usted pues supongo no ha tenido tiempo de calificar, pero sí tengo ese pendiente porque nunca me había pasado que se enviara vacío y pues tengo miedo. Hola Rosa. Efectivamente, no he podido calificarla, solamente es, de hecho, nada más esta tarea la que queda pendiente por calificar. Hoy mismo, de hecho, tienes tu calificación. Ya vi que sí se puede descargar tu archivo, el segundo que enviaste. El primero, no sé qué había ocurrido, créeme, lo descargué en mi dispositivo personal, en el celular, en otro que tengo aparte en casa y aparece vacío.
y pues me quedé sorprendido. El que tú señalas que aparece con todo, ¿lo descargaste de nuevo de la plataforma? Sí, maestro. O sea, no, porque me fui a mis archivos y en la carpeta donde tengo guardado todos los trabajos y ahí me aparece, o sea, la abrí y está con todo, tiene las respuestas. Dije, ah, caray, ¿qué pasó? Entonces la volví a guardar. Nada más ahí la volví a etiquetar, la guardé nuevamente. Realmente no hice cambios, no hice nada porque pues ya está con las respuestas. Entonces ya me fui a la plataforma y la subí nuevamente. Ah, ok. Pero pues Bueno, no sé la qué. cuestión es, algo sucedió al momento de, no sé, de configurar, de enviar, no sé, ya sabes, la tecnología no tiene palabra en ocasiones. Y Así entonces cuando es. vuelva a suceder, yo lo que te sugería es que la descargues directamente de la plataforma para ver si es lo mismo que tú estás viendo a lo que se está viendo o a lo que tiene acceso, no solamente yo, sino su tutor y los demás agentes de la institución, porque es la segunda vez que nos sucede. Me sucedió con hace 2 generaciones, sucedió algo similar. Entonces le pedí al alumno que por favor revisara y efectivamente eso pasaba, le descargaba el archivo vacío y cuando lo volvió a cargar no le permitía. Entonces lo que pedí hacer en este caso con los supervisores es que lo enviara a mi correo electrónico pero aún así dejara cargada completamente la actividad para que ya se verificara. Al final no lo envió al correo, lo envió de nuevo a la plataforma y todo salió bien. Ah, ok. Pues yo le iba a mandar capturas, de hecho, pero ya dije, mejor me espero porque pues espero sí se haya cargado bien, correctamente. Lo hice, de hecho, por medio de la plataforma porque no me deja avanzar Ah, ok. la lab. Haga de cuenta, yo le doy ahí en el archivo que está ahí y se descarga automáticamente y la tengo que nombrar, de hecho, o sea, de Sí, etiquetar y ya me voy a mis archivos, ¿no? Y ya ahí la encuentro y ya empiezo a responder ahí. Pero nunca me había pasado, asesor, qué raro. muy extraño Ya la ve que verdad. la segunda, pues no, todo igual. Sí, ya la descargué, de hecho, ya la vi, nada más que no he asignado la calificación. Entonces, en un rato le Ah, ok. asigno la calificación. Sí, ya la vi, ya nada más. Eres la única, no hay ninguna otra tarea pendiente. De hecho, ya me llegó información del supervisor que ahí tengo una tarea pendiente de asignar calificación. Entonces, en un momento le asigno Ay, otra pues una calificación. disculpa. No, no hay Muchas ningún problema. gracias. Perfecto. Muy bien. Dicen por aquí saludos, perfecto. Entonces, si no hay mayor duda, si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco. Nos estamos viendo el día viernes. El día viernes hablamos del used to, que es el solía, yo solía hacer, o en cuestiones de traducción literal, ya verán que se traduce de otra manera, pero el día viernes lo vemos para que ustedes puedan utilizar esa misma estructura para sus actividades integradoras. ¿Listos? Envíen sus tareas antes del tiempo límite de entrega. Si hay algo que corregirles de ellas, pues las reviso antes para que ustedes puedan hacer las correcciones necesarias. Recuerden que tienen máximo 72 horas para pedir una extensión de tiempo, pero tiene que haber una justificación de por medio, así que tómenlo en cuenta. Y lo último, por favor, háganse presentes en el foro de Aprendiendo, que es algo que me han estado señalando los supervisores. Por favor, por allá háganse presentes para que ellos también se den cuenta que están al pendiente de su proceso de aprendizaje ustedes mismos, tomando responsabilidad del mismo, ¿ok? Un gusto, nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego, bye bye.